continúa, Juan pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, mire, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero, dice ahí en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y bueno, y usted conoce todo lo que sigue. Pero algo que el Señor les deja claro es que el reino, ¿verdad?, de Dios tenía que estar ahí. Pero los discípulos, ¿verdad?, hasta ese momento ellos lo seguían entendiendo como algo terrenal. Porque la pregunta que le dice, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y nosotros, ¿verdad?, sabemos por el estudio que el reino de Israel se va a instaurar en la tierra durante el milenio, ¿verdad?, donde el Señor le va a cumplir sus pactos y sus promesas a Israel. Pero es evidente, ¿verdad?, que el Señor en el versículo 3 dice que Él les hablaba lo concerniente al reino de Dios, no a un reino terrenal, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, nosotros por ende tenemos que entender que hay puertas, ¿verdad?, espirituales. Amén. Ahora, mire, ¿cuáles son estas? Fíjense. Entonces, si nosotros hablamos de un reino espiritual, entonces, cuando el Señor habla del reino, dice, porque el reino de Dios, se acuerda, dice, no consiste en palabras, sino en poder, en demostración. Y después dice, el reino de Dios, no, o el reino no consiste en comida ni en bebida, sino en poder. Pero obvio que entonces en el reino hay muchas cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender. Ahora, cuando hablamos del reino espiritual, entonces también tendríamos que hablar de un alimento espiritual. Y ahí usted ahí tiene las citas bíblicas, las puede buscar con calma en su casa, ¿sí? Habla de una bebida espiritual, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, hay dones, ¿verdad?, que son espirituales, ¿sí? Habla de una casa espiritual, habla de un cuerpo espiritual y habla, ¿verdad?, de los diezmos y las ofrendas que se convierten en algo espiritual, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que saber que son puertas espirituales. Y que aunque conozcamos o no conozcamos, estas puertas pueden ser abiertas para bien o para mal. Pues eso es lo tremendo. Ahora, ¿quiénes son las puertas? Usted que ha leído, ¿quiénes son las puertas? Miren, las puertas, ¿verdad?, como pueden ver ahí, dice, pueden ser personas o lugares. A ver si está aquí conmigo. ¿Sí? Son personas. Entonces, ¿verdad? Mire lo que dice. Hay un ejemplo bien claro de las puertas y quizá uno de ellos, ¿verdad?, el más vivo o el más entendido lo podemos encontrar en Juan 19, cuando el Señor Jesucristo se define, ¿verdad?, así, ¿verdad?, la cita por eso, como la puerta.
estoy dando a manera de introducción, como que él dice, yo soy la puerta. Entonces, las puertas pueden ser personas, pero también, como decíamos en arriba, lugares también. Ahora, mire, en el Salmo 24:7 nos dice que nosotros somos puertas también. Y esta porción dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas. Pero me dice, para que entre el Rey de la gloria. Fíjese. Entonces, en Juan nos dice el Señor que Él es la puerta, pero en estos salmos, en el Salmo 24 dice que nosotros somos puertas. Amén. Ahora, hay un comentario, ¿verdad?, de un teólogo llamado Henry, ¿verdad? Y él dice, ¿va?, que este versículo, ¿verdad?, que acabamos de leer, se puede aplicar a la entrada de Cristo en el alma de los hombres por su palabra y su espíritu, fíjense. Amén. Porque mire, dice la porción, dice, alzados puertas eternas, dice, ábranse, ¿verdad? Dice, para que entre el Rey de gloria. Y Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, ¿qué dice? La puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Entonces, mire, todo esto tiene entonces un significado. Entonces, ¿quiénes son las puertas? Cristo, ¿verdad?, es la puerta principal, vamos a decirlo. Nosotros, ¿verdad?, somos puertas también. Amén. Ahora, fíjese, pero déjeme continuar. En Nehemías nos narra, ¿verdad?, la restauración de las puertas, ¿verdad?, que eran 12 que rodeaban, ¿verdad?, la ciudad de Jerusalén. Y cada puerta, ¿verdad?, tenía un nombre. De eso me acuerdo que hablé hace algunos ayeres. Y vemos cómo todo eso, ¿verdad?, tiene un sentido espiritual. Amén. Porque la misma Biblia dice que todas las cosas, ¿verdad?, que están escritas en el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura de lo que había de venir, pero la realidad es Cristo. Ahora, son bien importantes, mire, las puertas dentro del significado bíblico. ¿Sí? Hay una puerta en el templo que era la puerta del oriente, donde se dice, o donde ellos pensaban que por esa puerta tendría que entrar el Mesías. Ahora, en este libro de Nehemías, en el capítulo 1, versículo 3 dice, y me dijeron, el remanente de los que sobrevivieron a la cautividad allí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada, fíjese, y sus puertas quemadas al fuego. Entonces, aquí, ¿verdad?, pues había, ¿verdad?, un sentido espiritual en cuanto a las puertas de esta ciudad de Jerusalén. Ahora, pero mire, quiero continuar. Romanos 10:15 dice ahí, ¿verdad?, dice, ¿y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, aquí, ¿verdad?, son enviados, ¿quiénes? Pues aquellos que están comisionados, vamos a decirlo, las puertas. ¿Sí? Y dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad?, o del evangelio del bien. Ahora, fíjese, en Hechos 19:11 dice que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de la mano de Pablo, del apóstol Pablo. ¿Eh? Aquí ya había avanzado un poco la iglesia, y bueno, pero
resulta, ¿verdad?, que era tan grande lo que se hacía por medio de la mano de Pablo. Obvio, atrás, ¿verdad?, estaba, o más bien, sobre él estaba el Señor. ¿Sí? Y ahí puede ver lo que leía, lo que puede leer de todo lo que sucedía. Pero, ¿verdad?, en el versículo 13 dice que también algunos de los judíos exorcistas, dice ambulantes, fíjese. ¿Sí sabe qué es ambulante? Que no tenía un lugar fijo, ¿verdad? Que no, vamos a decirlo, que no se congregaban en un lugar, sino que andaban un día acá, otro día allá. Eso es ambulante, ¿verdad? Y entonces dice que ellos, ¿qué hicieron? Dice, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús. Fíjese, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús, mire, a quien Pablo predica. Y dice, basta, y nos dice quiénes eran, dice la porción, dice que eran 7 hijos de un tal Esceva, mire, dice, de un tal Esceva, o sea que ni siquiera alguien, un tal, uno de los principales sacerdotes judíos, dice, hacían estos. Pero mira, el versículo 15 dice, pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús conozco. ¿Sí? Ahora, dice, ¿verdad? Dice, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ahora, esto vamos a decirlo, que estas personas, ¿verdad? Como estaban ahí, no tenían ninguna autoridad. ¿Por qué? Porque ellos no eran reconocidos, no habían sido enviados. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Pues dicho sea de paso, ¿verdad? Qué importante es la cobertura en este escenario. Porque ellos decían, Jesús, dice, a ver, no quiero poner palabras que no estén. Dice ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Dice, y el espíritu malo respondió a Jesús, ¿qué dice? Conozco. Sabemos que Él es la puerta. ¿Sí? Dice, y sabemos también quién es Pablo. Pero a ustedes, dice, ¿quién los envió? Y en Romanos 10:15 dice de esta manera, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, ¿verdad? Dice, pero dice, pero ¿cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, dando a entender que son puertas habilitadas. Porque mire, cuando Jesús dice, ¿verdad? En Juan 10, dice, yo soy la puerta, yo soy la entrada. ¿A qué? A la salvación y bueno, a todas las cosas a todos los beneficios que tenemos. Y dice, y el que entrare por mí será salvo. Ahora, entendamos, Jesús es la puerta. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Dicen puertitas, vamos a decirlo. Ahora, Jesús le viene a predicar a la gente ahorita. ¿O a usted le predicó Jesús directamente para que se convirtiera? No le predicó Jesús. ¿Quién le predicó? Según Romanos 10:15, un enviado. Alguien que tuvo que entrar por esa puerta y tuvo que salir, por dice, y entrará y saldrá. O sea, nos cambian de dimensión a través de las puertas. Y entonces, ¿verdad? Por eso dice aquí la palabra, cuando el espíritu malo respondió, ¿verdad? Cuando una persona es enviada y va con autoridad, va con un respaldo, ¿verdad? Y quizá, ¿verdad? Se va a enfrentar en algún momento a alguna situación, ¿verdad? Y esa persona, ¿verdad? Que está bajo autoridad y reconoce autoridad, porque es un enviado. Pero estos, ¿verdad? Ni siquiera creían en Jesús, simplemente porque veían, mira, funciona, vamos a hacerlo, ¿verdad?
Y entonces, mire, el Espíritu, ¿usted cree que no reconoce los rangos? Dice a Jesús, ¿verdad? Le dice, sabemos quién es, lo conocemos. A Pablo sabemos quién es, pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, mire, y entonces, bueno, usted reconoce, ¿verdad?, el desarrollo de la historia. Pero mire, vamos más con las puertas. Mire, ¿qué otra puerta podemos ver ahí? Los ojos. Ahí los pies, ¿verdad?, habla como puertas de dimensión. Sí. Las manos, dice ahí de Pablo. Pero acá, mire, dice lámpara del cuerpo, que es el ojo. Ahora, ¿son puertas nuestros ojos? Sí. Y dice, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Ahora, mire, dice lámpara del cuerpo, que es el ojo. Son puertas. Pero dice que si el ojo es malo, entonces no hay luz. Entonces lo que hay son tinieblas. Entonces, mire, las puertas, los ojos son bien importantes. Mire, Eclesiastés 1:8. Todo lo que se dice, ya se dijo. No es posible decir algo nuevo. Sin embargo, el oído, esa es otra puerta. Siempre quiere oír más y vuelve a tocar al ojo, dice, y al ojo nada de lo que ve le satisface. Entonces, mire, los pies, las manos, los ojos, los oídos, ¿qué son? Puertas. Y por ellas nos edificamos o nos destruimos. Nos contaminamos o nos purificamos. Amén. Entonces, ¿verdad? Tengamos cuidado, ¿verdad? Como a qué estamos abriendo estas puertas. ¿Sí? Ahora, mire, entonces quedamos que las puertas son personas, pero, a ver, también son lugares. ¿Quedamos? Ahora, lugares, ¿por qué? Ahorita vamos a ver, mire. Hace tiempo, ¿verdad? Creo que hablábamos, ¿verdad?, sobre los portales, ¿se acuerda? O sea, puerta, portal, en el griego y en el hebreo tienen el mismo significado. Pero usted y yo sabemos que hay regiones, ¿verdad?, donde se mueven algunas cosas malas y entendemos que son puertas que están ahí, ¿verdad? Y que ahí, ¿verdad?, hay mayor actividad de ciertas cosas no buenas, ¿sí? Mire, Génesis 28:16, usted conoce, ¿verdad?, el sueño de Jacob, y dice la palabra en el contexto que Jacob soñó, ¿verdad?, que había una escalera, ¿verdad?, que era del cielo a la tierra, no de la tierra al cielo, del cielo a la tierra, y que por esa escalera se recuerda qué pasaba. Dígame usted qué sucedía en esa escalera. Mande. Dice que ángeles bajaban y subían. O sea, era una dimensión, era una puerta ese lugar, ¿sí? Y que era, pero mire, entonces dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y cuán imponente es este lugar, no es más que, ¿qué dice? Casa de Dios, y esta, ¿qué dice? Mire, dice, y esta es la puerta del cielo. Fíjese. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar, él le cambia el nombre, porque dice que ese lugar se llamaba Luz, pero él le pone Betel, y Betel significa casa de Dios. Ahora,
entendamos, ¿verdad? Dice que ese lugar, ¿verdad? Era una dimensión. Y vemos, ¿verdad? Cómo esa zona, ¿verdad? Donde está actualmente esto, es un lugar que es peleado. Sí. Y entonces podemos entender, bueno, ¿por qué? ¿Por qué, verdad? Son zonas, ¿verdad? Toda esa parte, ¿verdad? Es una zona geográfica donde, ¿verdad? Pues las guerras son una constante. Sí. Ahora, ahí hay otra situación, ¿verdad? Entonces, habla de Betel como una puerta al cielo. Amén. Ahora, hubo otros personajes que quisieron llegar al cielo. ¿Se recuerda quiénes eran? Y también en Génesis nos narra, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ellos dijeron algo. Dice, hagámonos un nombre por si fuéramos espacio de la tierra. Dice, y hagamos una torre cuya cúspide o cuya cabeza, dice, esté en el cielo. Ahora, ¿por qué querían llegar ahí? Mira, qué interesante. Entonces, mire, ahí, bueno, entendamos este punto. Entonces, ahí hay una puerta en donde es una zona geográfica. Ahora, mire, déjeme mostrarle otro. Mira, hay una región que era puerta, que es la región de Gadara. En Mateo 8, 28 al 32, dice, cuando llegó al otro lado, a la tierra de ¿quiénes? De los Gadarenos. Le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, tenían controlada esa zona. ¿Sí? Y gritaron diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Y bueno, usted conoce el contexto de la historia, pero dice, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, liberó a aquellos hombres. ¿Estamos? Sin embargo, no fue recibido en esa zona. Porque a pesar de que la gente de ese lugar vio a estas 2 personas, no sé, si eran 2, a ver, déjeme, mejor no quiero. Así dice, 2 endemoniados, fíjese. Entonces, ¿verdad?, dice que ellos no lo recibieron, ¿verdad?, como diciendo, wow, qué milagros acaba de hacer el Señor. Dice que ellos, la causa, ¿verdad?, es que en ese lugar, vamos a decirlo, era una zona estratégica. Y estas personas criaban cerdos. ¿Por qué? Por esa razón es que había tantos, y en el versículo 30 dice que había una piara de muchos cerdos. ¿Sí? Y los demonios regaban diciendo, si vas a echarnos fuera, mándanos a esa piara de cerdos. Entonces ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Y entonces dice que al ver esto, los hombres de esa región, dice que le rogaran que se fuera de sus contornos. Ahí había una puerta espiritual. Y entendamos que en la tierra hay lugares que son, vamos a decir, no imposibles, que son difíciles para el evangelio. Aquí nosotros, vamos, en esta nación todavía, y en gran parte de Latinoamérica y de América, uno puede predicar, puede ejercer, ¿verdad?, su libertad de culto, pero hay lugares en donde uno ni siquiera puede mencionar el nombre de Jesús. Hay lugares, ¿verdad?, donde lo asesinan por su fe.
Y entonces me recuerda esta parte que dice que le rogaron que se fuera de sus contornos, o sea, no querían nada con Jesús. Estaban bajo la influencia, ¿verdad?, de una puerta espiritual. Por eso dijimos que son puertas espirituales. ¿Sí? Ahora, pero mire, vamos a ver otra región o otra puerta, mire. Mire, la región de Persia. Allá, ¿verdad?, por lo que es ahora actualmente, ¿verdad?, me parece que, ay, se me fue el nombre, Irán, ¿verdad?, Irak, ¿verdad?, todas esas partes de allá. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día que propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué dice? He venido. Pero mira el versículo 13, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. ¿Sí? Entonces hay una región, ¿verdad?, que están, mire, que son dominadas por ciertas potestades. Y entonces ahí tendremos que acercar un poco, ¿verdad?, qué es lo que sucede en estas zonas. Persia, ¿verdad?, lo que hoy es Irán, ¿verdad?, Irak, esas regiones, pues uno las puede entender que hay oposición, ¿verdad?, ya al evangelio. O que son, ¿verdad?, lo que se considera, ¿verdad?, hay algo que se llama la ventana 1040, que es una de las regiones menos evangelizadas en el mundo, a causa, ¿verdad?, de la oposición que existe. ¿Sí? Ahora, cuando el apóstol Pablo, me parece es que anda, ¿verdad?, en uno de sus viajes misioneros, dice que hay una, no recuerdo, pero está en el libro de Hechos, que dice que hay una parte en donde el Espíritu le prohibió que pasara a Asia. En aquel tiempo, ¿verdad?, no quiere decir que ahorita no se diga, pero el Espíritu Santo le prohibió. Mire, sus razones tendría el Señor en ese momento. ¿Sí? Ahora, fíjese, ese es el príncipe de Persia. Miren, Daniel 10:20 dice, entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo, para luchar contra el príncipe de Persia. Fíjese, lo que vimos atrás. Dice, y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, son principados, son potestades, ¿sí?, que influyen, ¿verdad?, en la cultura, que influyen en los pensamientos, que influyen en las actitudes, que influyen en los comportamientos de las civilizaciones. ¿Sí? Mire, si vemos Grecia, ¿verdad?, ¿qué se nos vendría a la mente? Pues los filósofos, ¿verdad?, los pensadores, Aristóteles, Platón, Demóstenes, ¿verdad?, todo este tipo de filósofos que finalmente, ¿verdad?, es humanismo. Y que cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, llega, ¿verdad?, y quiere, ¿verdad?, predicar, ¿verdad?, dice que ellos no se interesaban en nada sino en oír algo nuevo. Ese era como que el problema en ese momento. Y entonces, ¿verdad?, quizá, ¿verdad?, eso sucedió hace pues, cientos de años. Pero hoy en día, ¿verdad?, puede que estas potestades estén permeando en las iglesias. Que quieren oír algo nuevo, que ay, eso ya nos dijo, ya nos predicó, ¿verdad? Pero mire, dice ahí, ¿verdad?, dice, vendrá el príncipe de Grecia. ¿Se acuerda que hablábamos de la estatua de Daniel, que vio la imagen de Daniel? Y vimos que ahí, ¿verdad?, que tenía patas de oso y cara de, bueno, todos esos animales, y vimos que cada uno tiene su significado, así como las puertas espirituales es un significado espiritual, así, ¿verdad?, la estatua es un significado espiritual y una influencia espiritual sobre las zonas. Ahora, entonces, mire, ¿qué otras puertas vemos? Mire, esas son zonas geográficas y que tienen un sentido espiritual. Pero mire, las puertas del infierno. Mateo 16:18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, para entrar al infierno no hay solamente una puerta, porque aquí dice puertas, o sea, lo hace, es una palabra que está en plural, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son esas puertas. Mire, son las puertas del infierno, ¿sí? Y
Y en Números 16:30 hay una situación. Sucede, ¿verdad? Ahí que, bueno, se rebelaron contra la autoridad. Y dice ahí, ¿verdad? O más bien, no, perdón, este es otro versículo. Habla acerca, ¿verdad? De los falsos profetas. Pero mire, dice, pero si en visión manifestara el Señor y abriendo la tierra su boca, tragare a ellos y todo cuantos de ellos y bajaren vivos al infierno, mire, conoceréis que han irritado estos hombres al Señor. Entonces, si a mí me preguntan, o si a usted le preguntan, dijeron, ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está? Hay gente que tiene un concepto muy humanista y dice que el infierno está aquí, en la tierra. Así dice, no, el infierno está aquí en la tierra. Pues eso sería, ¿cómo dirían? La más pequeña de nuestras preocupaciones entonces, porque el apóstol Pablo entonces dice que si no hay un cielo, si no hay un infierno, entonces comamos y muramos, ¿verdad? Comamos y bebamos, que de todos modos mañana moriremos, y ahí se acabó todo, porque ese es otro pensamiento, ¿verdad? También, y yo lo escuché en algún momento cuando decían, ¿verdad? Es que el mundo se va a acabar, y decían, no, es que el mundo se acaba para el que se muere, ¿verdad? O sea, como dando a entender que se muere y entonces, decía alguien, entonces ¿a dónde se recompensa a los buenos y a los malos? Y alguien dijo, aquí en la tierra. Ahora, si usted cree eso, está en problemas. Porque mire, la Biblia, ¿verdad?, nos dice claramente, mire, dice, y bajaren vivos al infierno. Y vemos que sucedió esta situación, ¿verdad? Allá en la rebelión de Coré, ¿verdad? De Bitán y Abirán, me parece que se llaman estos que incitaron. Dice que la tierra se abrió y se comió, ¿verdad? Se los tragó vivos. A él y a todo su séquito, ¿verdad? Por rebeldes, pues. Entonces, mire, otro ejemplo de alguien que descendió a las profundidades, o por lo menos da a entender esto, es Jonás, en el capítulo 2, versículo 1 y 3. ¿Usted conoce la historia de Jonás? ¿Amén? ¿Qué pasó con Jonás? Así lo conocen, ¿verdad? De hecho, el profeta rebelde, Jonás, ¿verdad? Que a él lo mandan, ¿verdad?, a un lugar y dice, yo me voy a otro lugar. A mí nadie me va a decir lo que yo quiero, lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, cómo dice la palabra, ¿verdad?, que Dios prepara un pez, ¿verdad? Pues dicen que es una ballena, ¿verdad? Pero pues la Biblia no dice que es una ballena, dice un gran pez. Y dice que dentro del pez, ¿verdad?, que también, ¿verdad?, es una figura de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque lo pone como señal, ¿verdad?, que dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también, ¿verdad?, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y entonces, ¿verdad?, dice que ahí él clamó, dice, y él me oyó, del vientre, mire lo que dice Jonás, del vientre del infierno clamé y mi voz oíste. Entonces, yo cuando estaba leyendo esto dije, como que ese pez fue una puerta de entrada. Y entonces, ¿verdad?, dice que Jonás, ¿verdad?, dice que bajó, dice acá, ¿verdad?, a lo profundo del infierno. Y que también es una figura también del holocausto de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice que Él bajó, ¿verdad?, a las profundidades de la tierra, bajó al infierno, bajó al lago de fuego, a sustituirnos en la muerte segunda, a sustituirnos en el infierno. Amén. Y entonces, mire, Jonás lo pone de esa manera. Y entonces, bueno, usted conoce, dice, me echaste en lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y olas pasaron sobre mí. Entonces da a entender que Jonás, ¿a dónde bajó? Amén. Ahora mire, este diagramita ahora no se alcanza a ver muy bien porque está muy, pero mire, ahí están todas las entradas, ¿verdad? Todos los puertos, ¿verdad?, que vamos a hablar. Este es el inframundo. No se alcanza a ver, ¿verdad?, lastimosamente, pero está Babilonia, ¿verdad?, lo que decíamos allá, está la Nueva Jerusalén,
está nosotros en el bimá de Cristo, aquí está el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu se va a Babilonia o se va a la Nueva Jerusalén, el alma, ¿verdad?, se va, ¿verdad?, al lugar intermedio, y el cuerpo, ¿verdad?, la carne se va ¿a dónde? A la tumba, ¿verdad? Y bueno, ahí puede ver, ¿verdad?, el Gena, el Seol, el Hades, el seno o paraíso de Abraham, ¿verdad?, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Mire, son muchas, ahorita le voy a explicar, ¿eh? Ahí están las puertas del infierno, que ahorita también los vamos a ver, pero lo que queramos o lo que tenemos que entender es que las puertas son habilitadas por situaciones que nosotros hacemos o cometemos, ¿sí? Bien fácil, a ver, si una puerta para que usted se enferme, ¿qué tendría que hacer? ¿O qué puerta tendría uno que abrir? Vamos a decirlo, la puerta del descuido, en sus hábitos alimenticios, en sus hábitos pues corporales, ¿verdad? Esa es una puerta para que uno se enferme, ¿verdad? Pero mire, esta otra creo que se ve un poquito más clara, está menos amontonada, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Esto es lo mismo, están las puertas, está el ser integral, la Babilonia, ¿verdad?, y la Nueva Jerusalén, que son dos puertas o dos entidades a donde uno va, ¿verdad? Aquí van los espíritus inmundos, ¿verdad?, o los espíritus que no salvos, ¿verdad?, o vamos bien, que no alcanzaron, ¿verdad?, o que lograron otro grado de maldad, vamos a decirlo, porque la misma Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero si un espíritu, ¿verdad?, es extremadamente malo, ¿verdad?, como Jezabel, que ya muere e involuciona, ¿verdad?, y se convierte en un, ¿cómo es la palabra?, en un referente de la maldad. Entonces esta verdad va en un espíritu inmundo, se convierte ahí, porque aparece en Apocalipsis como una entidad femenina de maldad. Ahora, pero mire, todo esto ya lo enseñamos, pero mire, entonces, ¿qué dice el Salmo 9:17 respecto al infierno? Mire, dice, los malos, ¿a dónde son trasladados? Al infierno. ¿Quiénes más? Y todas las gentes que se olvidan de Dios. Esto está, ¿verdad?, como que, ay, qué religioso se ve. ¿A dónde son trasladados los malos? ¿A dónde? Al infierno. Ahora, esto también ya lo entendí, ya lo enseñamos. El infierno no es un lugar definitivo. Ese es un lugar intermedio, porque el destino final es el lago de fuego, según la Biblia, según Apocalipsis. Ahora, pero mire, continuemos. Ahora, ¿cuáles son las puertas del infierno? Mire, ahí ahorita le voy a enseñar, son como 10, ¿verdad? O 12, mire. Ahí usted puede ver todo, mire, no vamos a ver las citas porque son bastantes. Primero, mire, dice una puerta, una entrada, que son la mujer extraña, la mujer adúltera, la mujer insensata. Sí. Por el alma. Sí. Porque el alma, ¿qué hace? El alma es la que tiene la capa. Por eso, mire, cuando el Señor habla del infierno, dice, no temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo, mas el alma no pueden. Más bien temed a aquel que puede destruir, que dice, el alma en el infierno. Entonces, quien está consciente de en dónde estamos, es el alma. Ahorita lo vamos a ver. Pero mire, pero fíjese lo que dice aquí. Entonces, ¿cuáles son las puertas? Ahora,
¿Pero por qué la mujer? Entendamos que las entidades o las potestades más poderosas que existen a nivel espiritual son potestades femeninas. ¿Se acuerda de la iniquidad? ¿Y de la otra cuál es? Ay, ayúdeme, está en Ezequiel, que está en la iniquidad y la maldad, me parece, que son dos potestades femeninas que son poderosas. Hay otra potestad que es la reina del cielo, que incluso a los teólogos dicen que es más poderosa que Satanás mismo, esa potestad. ¿Sí? Y entonces si nos vamos a nivel mundial o en la esfera mundial, las potestades que más poder tienen en las diferentes culturas son potestades femeninas. En México, ¿verdad? En la época prehispánica, las deidades más poderosas eran femeninas. Hoy en día son femeninas. Fíjese. Entonces, por eso Proverbios, mire, 5:5, 7:27, 9:18, habla, ¿verdad?, de potestades femeninas. Pero entonces, mire, ¿cuáles son puertas? O sea, podemos entrar por todas estas. Pero mire, la falta de corrección es una puerta que puede llevar ¿a dónde? Al infierno. O sea, la falta de corrección no es de que nadie nos corrija, sino de que no aceptemos nosotros la misma corrección. Amén. Mire, Números, la rebelión, ¿verdad? Lo que hablábamos de Coré y su séquito, ¿verdad? Jonás, bueno, ya lo vimos que es la desobediencia, el orgullo, el olvidarse del Señor, ¿verdad? Lo que le veíamos, ¿no? La insensatez, y según Isaías 57:9, la idolatría. Entonces todas estas, ¿verdad? Y seguramente hay más. Pero mire, todas estas son puertas que pueden llevar ¿a dónde? Al infierno. Amén. Ahora, ¿qué es el infierno? ¿Verdad? Dirán, bueno, vamos a repasar otra vez. Según, ¿verdad?, viene derivado del 1067 del griego, que es la palabra Gena, que dice que es Valle de Jerusalén, usado como nombre del lugar o estado de castigo eterno, de origen hebreo, que es la palabra 15:16, que es la palabra Gai, ahí, que es desfiladero por sus lados escarpados, y aquí, ¿verdad?, dice que es algo angosto. Entonces, mire, la misma Biblia va a dar la definición de qué es el infierno. Pero entonces, debido, ¿verdad?, a la influencia o a los humanismos, mucha gente piensa que el infierno está aquí en la tierra. Y quizá hay gente que pues en su sabiduría, en su vasto conocimiento, le dice, sí, el infierno está aquí en la tierra, ¿no? ¿Y qué pasa cuando muere? Ahí se acaba todo. No, ¿verdad? Realmente cuando uno muere ahí empieza todo. ¿Sí? Mire, de la misma cultura judía dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Sí? Entonces una persona realmente uno empieza, porque mire, ¿en dónde vive eternamente? ¿O en dónde va a vivir eternamente? ¿Aquí en la tierra va a vivir eternamente? No, ¿dónde? En el cielo. Entonces, ¿dónde empieza todo? Digo, si usted muere, ¿verdad? O bueno, no usted, ¿verdad? Si alguien muere en Cristo, pues realmente iba a empezar. Jesús mismo le dijo a Marta, ¿verdad? Dice, ¿no te he dicho qué? Que si crees, verás la gloria de Dios. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá eternamente. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde empezamos a vivir eternamente? Claro, cuando recibimos a Jesucristo, nuestro Señor. Ahí empezamos el proceso de la vida eterna. Pero como decíamos, hay dos vidas eternas. O al lado del Señor, o en la condenación eterna. ¿Sí? Que es como define la palabra infierno, estado de castigo eterno. Amén. Ahora, y pues, por más rezos que le hagan, como es la creencia, ¿verdad?, de la iglesia tradicional, ahí se va a quedar, no va a salir nunca. ¿Sí? O se podrá sacar a alguien,
Según a la luz de la palabra, no. La oportunidad se toma en vida, no en muerte. No hay nada que hacer cuando una persona muere. O sea, cuando alguien es que los mitad son, ¿verdad?, de la iglesia tradicional y mitad son cristianos evangélicos, vamos a hacerlo, y se están peleando, ¿verdad?, porque unos quieren hacer misa y otros quieren hacer culto. Mire, en ese momento uno sabe qué, hagan lo que quieran. Ya no sirve de nada lo que se haga. Lo que se hizo en vida. Y ahorita, mire, lo vamos a ver. Ahora, entonces, mire, déjeme mostrarle, ¿verdad?, cómo están los compartimientos. Mire, aquí va, entonces es la superficie de la tierra donde estamos parados. Amén. Ahora, pero cuando ya vemos, ¿verdad?, la definición, como dice la tierra, como dice la palabra, el infierno o Gena, ¿verdad?, en el griego, está dividido así, ¿verdad? Los impíos, ¿verdad?, los perdidos, impíos, cárceles de perfeccionamiento, está la cima o el abismo, y dentro de esto está lo que se conoce como el Tártaro o lago de fuego, y bueno, del otro lado está el paraíso o seno de Abraham, ¿verdad?, que es lo que menciona allá, ¿verdad?, en el relato de Lázaro y el rico. Amén. Ahora, ¿quiénes van ahí? O vamos a decir, ¿quién quiere ir ahí? ¿Usted quiere ir? Y de repente pintan una imagen, ¿verdad?, del infierno, ¿verdad? Como que hay algo así muy, como para seguir la parranda, ¿verdad?, como dicen algunos, pero realmente dice la palabra que es un lugar de castigo, un lugar de oscuridad, un lugar de tormento, ¿verdad? Ahora, pero entonces un cristiano puede ir al infierno. Aquí están las opiniones como que divididas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero miren, vamos a ver entonces, ¿quiénes van al Gina o al Gena? Miren, ¿a qué sigue? Mire, ahí está otra imagen. Entonces, mire, según 1 de Pedro 3, 19 al 20, ¿verdad? Ahí lo ve, pues aquí se alcanzan a ver algunas citas. Entonces, mire, están las cárceles para los pecadores y para los impíos. Y ahí está donde lo saca, ahí tienen los versículos bíblicos, ¿sí? ¿Quiénes van ahí? Mire, aquí están las citas, ahorita los vamos a ver, pero también está el infierno, que es un lugar de tormento, ¿sí? Y decían, bueno, ¿qué hacía el rico, verdad, en el infierno, si era hijo de Abraham? Usted recuerda el relato, ¿verdad?, que cuando el rico, ¿verdad?, dice que estaba en el infierno, llamaba a Abraham, le decía, Padre Abraham, ¿se acuerda? ¿Era hijo o no era hijo? Porque el mismo Abraham no lo desconoce, le dice, hijo, tú tuviste tus bienes y él sus males. Ahora, refiriéndose al pobre, él aquí es consolado y tú atormentado. Entonces, ¿verdad? Pero ahora, el rico no estaba ni acá, del lado de los pecadores, él estaba del lado de los impíos. Ahora, ¿qué es un impío? Se lo voy a volver a decir, ya se lo dije, ¿verdad? Un impío es un cristiano que vive como un pecador, como una persona que no conoce de Dios. O sea, él estaba consciente, porque ya en el infierno se acordó que tenía un padre. Ahora, los pecadores, ¿quiénes son? Pues ahí tienen los ejemplos, Faraón, su ejército, los asirios, Tubal, ¿no?, los sidonios, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Los de Capernaum, los de Betsaida, bueno, todos los incrédulos en el diluvio, todos aquellos que nunca creyeron, que nunca recibieron, ¿verdad?, a Jesús como su Señor y Salvador, que se fueron al infierno, ¿verdad?, confiando en una religión, confiando en una creencia, confiando en un sistema, ¿verdad? Esos son los pecadores, ¿sí?
Pero un impío es alguien que conoció al Señor, quizás se alejó o quizá vivió, ¿verdad?, sin consagrarse toda su vida, pero en algún momento hizo la decisión. Ahora, estos van, como dice aquí, ¿verdad?, estos fueron al infierno perdidos. Y estos fueron al infierno, los impíos van al infierno salvos. No van para ser salvos, van salvados, pero van ¿qué? Al perfeccionamiento, como dice ahí la enseñanza, ¿verdad? El versículo. Y aquí, ¿verdad? Está, bueno, pues está en el tormento, ¿verdad? Y luego, bueno, aquí, ¿verdad? Hay otro compartimiento, aquí están los ángeles caídos, el espíritu de la bestia. Bueno, pues todo eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos más adelante, miren. Ay, Dios santo, quiero terminar. Entonces, ¿quiénes van al infierno? Miren, las almas de los perdidos. Fíjense, ayúdame a leerlo, por favor. Algo que leíamos hace un momento. A lo que me preguntaban, ¿qué es la parte que está consciente en dónde estamos? ¿Qué? El alma. Pero mira, ahí dice el cuerpo y el alma. O sea, en cierta manera, sí, nosotros nos entierran, ¿verdad? Y ahí estamos. Pero en cierta manera, el dolor se siente como si fuera el mismo cuerpo. Y el problema es que uno no muere. Está consciente de todo. Hace años me acuerdo que yo hablaba sobre esta situación de un tema que se llamaba exterminionismo, porque muchos aseguran que eso es una parábola, ¿verdad? Lo de Lázaro y el rico, pero a la luz de la palabra en ninguna parábola se toman nombres propios, en ninguna parábola se toman nombres de personajes bíblicos, y aquí aparece Lázaro como el pobre, y aparece el rico de quien no se da el nombre, pero aparece la figura de Abraham, aparece la figura de Moisés, aparecen los profetas como una referencia de que esto lo toma, ¿verdad? O lo tendríamos que tomar como una situación que en realidad sucedió. Sí. Mire, pero entonces dice, ¿a quién tenemos que temer? Aquel que hace perecer el alma como el cuerpo, ¿en dónde? En el infierno. Entonces, ¿quiénes van al infierno? Las almas de los perdidos. El cuerpo se queda ahí en la tumba y el espíritu vuelve a Dios, quien fue quien lo dio. Amén. Ahora, mire, vamos más. Ahora, ¿quiénes son estas almas? Mire, según verdad lo que podemos entender que son almas de los que nunca aceptaron a Cristo, pero también pueden ser creyentes apóstatas. A alguien le preguntaban a alguien que cuál es el mayor pecado, ¿verdad? Y yo esperaba que dijera la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es una blasfemia. Pero quizá, ¿verdad?, uno de los mayores pecados ya de un creyente sería la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Según ahí, ¿verdad?, que niegan la fe en Jesús y se pierden irreversiblemente. Yo he escuchado de cristianos, ¿verdad?, que confesaron a Jesús como, y que ahora, ¿verdad?, que ahora ya son judíos, ¿verdad? Eso es una apostasía. O que se convierten, ¿verdad?, perdón, voy a decirlo, en testigos de Jehová. Esa es otra apostasía. ¿Pero por qué? Ellos no creen que Jesucristo sea Dios. Eso es una blasfemia. Ellos no creen que el Espíritu Santo sea una persona, y menos que sea Dios. Esa es otra blasfemia. Sí. Todavía, ¿verdad?, del lado de las campanas, ¿verdad?, pues ellos creen que Jesús es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu es Dios, pero bueno, tienen ahí, ¿verdad?, otros errores doctrinales. Pero, entonces, ¿qué son las almas de los pecadores? A ver, esto lo tenemos que entender bien. Los que nunca, ¿verdad?, aceptaron, que siempre rechazaron a Jesucristo, o que lo recibieron y en algún momento decidieron apostatar de la fe, ¿verdad?, dejar la fe, hacerla a un lado. Quizá tendrán sus razones, sus excusas, pero no válidas delante de Dios. Amén. Entonces, mire, esto, ¿verdad? Ahora,
perdón, déjeme hacer el paréntesis. Ahora, recordemos que hay apostasías irreversibles, como el caso de Judas, que se perdió porque ya venía perdido, porque mire, aquí entran otros temas, como la predestinación, se me fue el otro, la preordenación, y hay otra, predestinación, preordenación, y, a ver si se acuerdan, me la dicen, ¿sí? Él ya venía perdido desde la eternidad, ¿sí? Porque Jesús mismo lo dice, de los que me diste, dice el Señor, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, que ya venía. O sea, Judas ya venía perdido desde la eternidad, ya había hecho su elección. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Otros, ¿verdad? Que apostataron aquí, no en el cielo, en la tierra, fue el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Cuál fue su apostasía? Negar al Señor. ¿Lo negó o no lo negó? A ver, como que no lo miro convencido. ¿Lo negó o no lo negó? 3 veces. El Señor mismo se lo dijo. Antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Hubo una apostasía ahí. Pero ¿qué sucedió? Que fue una apostasía reversible. Conozco gente, ¿verdad?, que se ha ido de la iglesia 10, 15, 20 años. Y que dicen, y regresan, ¿verdad? Pero hay quienes ya no regresan. Pero eso, entonces, mire, dice acá, estos se van a un lugar de tormento hasta el momento, de destrucción total de su cuerpo, alma y espíritu, a condenación perpetua en el lago de fuego. ¿Sí? Esto, mire, tendríamos que considerarlo. Entonces, ¿quiénes más van al infierno? Mire, a ver, la que sigue. La que sigue. Mire, aquí, ¿verdad? Esto me llamó la atención, los de Capernaum. Capernaum, ¿verdad?, era una ciudad que existió, ¿verdad?, en los tiempos bíblicos de Jesús, pero ellos tenían un problema ahí. Dice, el Señor Jesús mismo lo dijo, dice, y tú, Capernaum, que hasta el cielo eras levantada, imagínense la suntuosidad de ciudad. Dice, hasta el infierno serás, ¿qué?, bajada. Porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros que en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Ahora, vamos a decirlo, ¿cuál sería el pecado de esta ciudad que la llevó al infierno o que la lleva al infierno? Mande. Perdón, no hable sin miedo. ¿Cuál? Mire, y tú, Capernaum, ahora, hasta el cielo eres levantada. ¿Quién quería tener su trono en el cielo? ¿Se acuerda? ¿Quién? Satanás, va, que el Señor lo reprenda. Dijo, en el cielo haré mi estrado, en el cielo pondré mi trono. Y el Señor le dijo, cuando lo condenan, dice, el orgullo. Entonces quizá esta ciudad, su problema era el orgullo, porque me dice, hasta el cielo eres levantada, o sea, tu orgullo hasta dónde está, hasta el cielo, hasta el infierno vas a ser derribada. Y dice, y no porque no hubiera testimonio, claro que hubo testimonio, porque dice, porque si en Sodoma habían sido hechos los milagros, o sea, se hicieron milagros en esa ciudad, se hicieron. ¿Qué sucedió? El orgullo. Ajá. No hubo como que una actitud de humildad, ¿sí? Mire, de hecho hay una iglesia que el Señor la reprende por su falta de humildad, porque le dice, tú dices que eres rico y que de nada tienes necesidad, y no sabes, ¿verdad?, que eres un pobre, desnudo, ciego y miserable, ¿verdad?, le dice. Por lo tanto, que dice, arrepiéntete. Y compra colirio, ¿verdad? Y vístete con la ropa que, bueno, todo eso, ¿verdad?, que el Señor le da como opción para esta.
Pero aquí mire lo que dice, tú Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno, ¿qué? Serás bajada. Entonces mire, esto, ¿verdad? Dice ahí la Biblia, ¿a dónde van a parar? Al infierno. Ahora mire, hay otras dos ciudades, una de ellas era Corazín y la otra era Betsaida. Aquí ¿qué sucedió también? Ahí hay un lamento del Señor, dice, ay de ti Corazón, ay de ti Betsaida, que si en Tiro, mire, y en Sidón, ciudades que no eran del pueblo de Dios, ciudades que no estaban consideradas, ¿verdad?, del pueblo de Dios, sino eran ciudades paganas, ¿verdad?, idólatras. Pero lo que el Señor le dice, que si en estas ciudades se hubieran hecho las maravillas, las señales que se hicieron en ellas, dice, hace ya mucho tiempo que estuvieran sentadas en silicio y en ceniza y se hubieran arrepentido. O sea, ¿cuál era el pecado de esta ciudad? La falta de arrepentimiento. Porque si hubo señales, hubo maravillas, igual que en la otra ciudad, solo que en la otra ciudad era el orgullo de estar hasta arriba. Y aquí, ¿verdad? Dice, ¿cuál fue el problema? Que no hubo arrepentimiento, aunque se hicieron milagros. Mira, hay gente que Dios puede hacer un milagro en su vida. ¿Y qué sucede? ¿Eso va a arrepentir? No necesariamente. No necesariamente. Entonces, mire, dice ahí, por tanto, ¿verdad? Y ahí dice el juicio, ¿verdad? Entonces, mire, la falta de arrepentimiento, el exceso de orgullo, ¿a dónde lleva? Esa es una puerta. ¿Para qué? Para el infierno. O sea, un cristiano puede ser orgulloso. Sí. O sea, un cristiano puede tener falta de arrepentimiento. Sí, también. Entonces, mire, tengamos cuidado. Y pues mire, ¿quién más va allá? Pues obvio, los pecadores, ¿verdad? Según eso, pues no necesita mucha explicación. La que sigue, mire, los que no escuchan la palabra, la ley y la palabra profética. Mire, esto es lo que decía. Ahí en Lucas 16 está la historia de Lázaro y el rico. Y mire, fíjese, dice, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Mire, yo creo que el rico conocía bien a su familia y le dijo, no, mire cómo lo llama, padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire, aquí me lleva, ¿verdad?, a otro punto ahora. El Señor dice la palabra que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Entonces, el rico le estaba diciendo que enviara a alguien. Dice, si alguien se levanta entre los muertos, quizá los persuadirán. Y Abraham dice, aunque se levanten, no van a entender. ¿Quién se levantó de los muertos? ¿Quién se levantó de los hijos de Abraham? ¿O de la descendencia de Abraham? El Señor Jesús. Y cuando Él resucita, ¿se acuerda qué hicieron los sacerdotes, los principales en aquel tiempo? Inventaron una historia, ¿verdad? Y sobornaron a los guardias, a los soldados romanos para que dijeran que se habían robado el cuerpo del Señor sus discípulos. Dice, y ese es un dicho que se divulga hasta hoy todavía. No creyeron en Jesús, por lo menos la gran mayoría. Entonces por eso Lázaro les dice, Abraham le dice, aunque se levante alguien de los muertos, dice que no se arrepentirán, no, dice, no se persuadirán. Entonces mire, ¿quiénes van al infierno? Mire, los que no escuchan la palabra.
Los que no están atentos a la palabra profética. Y entendamos qué es la palabra profética. La Biblia, la palabra escrita, esa es la palabra profética. No la profecía, la palabra profética. Que el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana resplandezca, hasta que Cristo aparezca. ¿Qué es lo que nos va a guiar? ¿Qué es lo que nos va a mantener? La palabra profética, más segura. Amén. Entonces, mire, esta es una puerta, el no prestar atención a la palabra profética. Amén. ¿Quiénes más están en el Gena? Los espíritus encarcelados, ¿verdad? Allá, ¿verdad? En lo que narra, ¿va? de Noé, cuando preparó el arca, dice ahí que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé que hubiera un arrepentimiento. Durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas a través del agua. Pues como estos no se arrepintieron, como estos no creyeron, ¿verdad?, a que vendría un juicio sobre la tierra, como hoy día, entonces, ¿qué sucede? ¿A dónde van a parar? Entonces, ¿qué más? Mire, los impíos. Dice, los impíos sean cortados para el infierno. Mire, los impíos. Ya le dije, los pecadores, no es lo mismo un pecador que un impío. Un pecador es alguien que no ha sido salvo. Bueno, están las dos partes. Y el impío es un salvo que sigue pecando. ¿Sí? Pero no sé, el problema es que no se arrepiente. ¿Sí? El problema es que no se arrepiente. Porque bueno, finalmente pues todos nosotros pecamos todos los días, ¿o no? Pero para eso, ¿verdad?, hay una confesión. Para eso, ¿verdad?, el Señor nos dejó, ¿verdad?, la confesión. Amén. Ahora, mire, entonces, ¿qué sucedió con el rico? Ahora, él no fue al Seol, ¿verdad?, o al infierno por ser rico. Él fue al infierno por ser impío. ¿Cómo? O sea, él era hijo de Abraham, la misma, bueno, como vimos en los versículos atrás. Pero entonces, ¿por qué terminó en ese lugar? Mire, hubo varios aspectos. Uno de ellos era la falta de misericordia, la falta de compasión. Otro de ellos es porque llevaba doble vida. Porque dice que él se vestía de lino, creo que, y de púrpura. Y ya le he explicado, ¿verdad?, qué significaban esos dos colores, ¿verdad? El lino dice que eran las acciones justas de los santos, según la palabra, pero el púrpura era un color que se utilizaba para las personas que ejercían la prostitución. ¿Sí? Pues cuando el Señor le pone en el manto púrpura, era un insulto para él, era una forma en que lo estaban insultando, porque dice que le pusieron un manto púrpura. O sea, imagínense hasta dónde llegó la burla. ¿Sí? Y entonces él, ¿verdad?, dice ahí, ¿verdad?, que en el infierno alzó sus ojos. Mire, estaba consciente. Y estando en tormentos vio a Abraham. ¿Cómo lo vio? De lejos. ¿Y a quién más vio? A Lázaro. No se preocupen, va a llover. Mire, eso ya le expliqué mucho del rico de Lázaro. Mire, ¿quién más puede ir al infierno? Mire, el que diga idiota a su hermano. Es una palabra muy común a veces que algunos tienen, ¿verdad?, para referirse. ¡Hey, tú!, ¿verdad? Y ven para acá. ¡Hey, tú! Ve para allá.
hey tú, no seas, hey tú, ¿cómo eres, verdad? ¿Sabe? Pero mira, esto es lo que dice el Señor. Mas yo os digo que cualquiera que sin razón se enojare contra su hermano, estará, ¿qué? En peligro de juicio. Y cualquiera que dijera a su hermano, raca, esa es la palabra griega. Y esta palabra, según lo que leí, dice que era una palabra utilizada en lugar del más grande de todos los insultos. O sea que si alguien en ese tiempo quería insultar a alguien de una manera que aquel se sintiera, pues, lo más bajo, raca era la palabra. No le decía, tú no seas, tú raca, ¿vale? Le decían. Era una palabra fuerte, que era para decir el más grande de todos los insultos y para hacer sentir a la persona que no tenía ningún valor. Amén. Entonces mire, y luego dice, estará en peligro del concilio, mas cualquiera que dijere fatuo estará expuesto al infierno de fuego. Amén. Entonces mire, son cosas, ¿verdad?, que tan, ¿cómo las podemos llamar? Como que triviales. Pero recordemos que los estándares nuestros no son los estándares de Dios. Amén. Ahora, mire, Mateo 5:22 dice, pero es el mismo versículo, dice, pero yo añado que el que se enoja contra su hermano está cometiendo el mismo delito. El que dice idiota a un amigo, mire, su amigo, merece que lo lleven a juicio. Y el que maldiga a otro merece ir a parar a las llamas del infierno. Entonces, mire, tengamos cuidado. Ahora, mire, ¿quiénes más están en el infierno? Mire, ya con esto voy a terminar porque me falta la mitad de esto. Los ángeles caídos. Fíjese, dice 2 de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad a ser reservados para el juicio. Amén. Entonces, esos están ahí. Ahora, pero entendamos que en el infierno no están todos revueltos, porque los ángeles y los espíritus, como dice, son seres de otras creaciones, o sea, no pueden estar ahí. Mire, dentro de las cárceles, ¿verdad?, hablando en lo físico, no meten niños, ¿verdad?, bueno, a personas que, ¿cómo se les llama?, menores, ni meten mujeres, ni meten hombres, o sea, como que tienen áreas destinadas. Hay lugares que son para delincuentes que le llaman de alta peligrosidad, ¿verdad? Esos están pues aislados totalmente. Entonces imagínense, ¿verdad? El infierno es una cárcel, vamos a decirlo, pero es un lugar intermedio. Amén. Entonces, ese es el infierno, pero ahora, ¿qué sigue? Mire, sigue la cima y el abismo. O sea, es lo que sigue, ¿verdad? En la cima, lo que divide entre lo que es las cárceles del perfeccionamiento, está el abismo y está el seno de Abraham, todo en un mismo lugar. Bueno, aparentemente así está la palabra, mire. Entonces, en la cima, ¿verdad?, o el abismo, hay otros seres, ¿verdad?, que no son de esta creación. Imagínense qué terrible es ese lugar, que aún los mismos demonios le rogaban al Señor que no los mandase ahí, porque le rogaban diciendo, no nos mandes al abismo. Y ahora sería ver qué hay en el abismo, qué va a salir del abismo, dónde está el abismo. Pero eso, ¿verdad? Eso es algo que nosotros pues ya hemos leído, ¿verdad? Pero que sin duda en estos tiempos actuales estamos entendiendo, ¿verdad?, que están por destaparse las puertas del abismo. Amén. ¿Alguien tiene preguntas ahorita? ¿Hable ahora o calle para siempre? A ver, nadie.
Voy a decir, o entendieron todo o no entendieron nada. A ver. ¿Está qué, perdón? ¿Sí? A ver, es que casi no te escucho. Ajá, acércate más, a ver. En el alma. El espíritu es la parte que nos vivifica, porque dice la palabra que cuando nosotros, bueno, el espíritu está muerto a causa del pecado, así dice la palabra, pero cuando recibimos a Cristo, el espíritu vive, y el espíritu es la parte que no se puede destruir. Por eso dice el Señor, temed al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y entonces Eclesiastés dice, el espíritu vuelve a Dios, que es quien lo da. Ahora, hay espíritus que se pierden, ¿sí? Y esos espíritus, ¿a dónde van? O involucionan tanto que se convierten en espíritus inmundos. Y eso es obvio que van ¿a dónde? A Babilonia, a la Babilonia espiritual. Pero entonces, ¿la conciencia dónde está? En el alma, porque quien siente, quien tiene la capacidad de sentir, es el alma. Amén. No sé si me expliqué. ¿Alguien más? No tanto ángeles, porque los ángeles son, bueno, recordemos que antes de la tierra hubo una creación preadámica, una creación luzbeliana, que era donde entraría o el mundo angélico, o creaciones angélicas, pero nosotros entonces somos otra creación aparte, ¿sí? Por eso Dios creó a Adán, y entonces nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Adán, ¿sí? Por eso dice la Biblia, dice, ¿qué es el hombre o qué es el hijo del hombre para que en él pienses? Pues le has hecho un poco menor que los ángeles, ¿sí? Entonces, si nos ponemos en ese aspecto, nosotros somos un poco menor que los ángeles. Entonces estamos, y los ángeles, pero Dios dice, no socorrió a los ángeles que pecaron, sino socorrió a quién, al hombre. Entonces, por eso es que el enojo de Satanás es tanto contra el hombre, porque Dios no socorrió a su creación, vamos a decir, angélica, sino que Dios socorrió a quién, a la raza humana, ¿verdad? Sí. Pero igual, ¿verdad? Dice la Biblia, recibimos el mismo castigo si no hay un arrepentimiento, ¿no? Porque dice, porque si Dios no perdonó a la creación angélica, dice, tampoco nos perdonará a nosotros, ¿no? ¿Alguien más? ¿Seguros? Pues bueno, entonces pongámonos de pie y vamos a orar. Amén. Chismosa. Póngase de pie, ¿verdad? Y vamos a orar, y bueno, también vamos a recoger nuestra ofrenda, ¿verdad? Nuestro diezmo, si no se me olvida. Y vamos, Padre, gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús, Dios. Señor, porque tú eres bueno, Dios, eres santo, misericordioso y justo, Señor. Padre, gracias, Dios, porque, como bien dice tu palabra, ¿qué es el Hijo del Hombre para que en él pienses o para que de él tengas memoria, Señor? Padre, pero también sabemos, Dios, que si tú no perdonaste a aquellas otras creaciones, Señor, tampoco lo harás con nosotros sin un acto de arrepentimiento, Señor. Y sabemos, Dios, que tú has enviado a Jesús, Señor, para que nosotros fuéramos salvos, Dios, de toda la ira venidera, Señor. Y sabemos que Él es la puerta, Señor, que tú nos diste como entrada, como salvación, Señor. Y sabemos que por esa puerta podemos entrar y salir y hallar nuevos pastos, Señor. Gracias, Padre, te damos, Dios. Pero también, Señor, sabemos, Dios, que tú nos has hecho puertas, Dios, Padre, y que nos has dado, Dios, miembros en nuestro cuerpo que son puertas, Dios,
Nos has dado ojos, oídos, boca, pies, manos, Señor, olfato, Dios. Y son puertas por las cuales podemos contaminarnos fácilmente, Señor. Te ayudamos, te rogamos, Padre, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, a no abrir estas puertas, Dios, a lo malo, a no abrir las puertas a lo extraño, a no abrir las puertas, Señor, a aquello, Dios, que pueda hacernos perdernos, aquello que pueda hacernos apostatar de nuestra fe, Dios. Señor, así, Dios, entendemos que hay regiones que son puertas, Dios. Padre, ayúdanos a estar atentos, Dios, a saber, Dios, que en las regiones se mueven, Dios, a través, Dios, Señor, de las potestades, a través, Señor Dios, de los principados, Dios. Pero Dios, sabemos, Dios, que como dice tu palabra, tú gobiernas sobre toda autoridad, tú gobiernas sobre todo principado, tú gobiernas, Dios, sobre toda potestad, Dios, porque tú estás, Señor, encima de todos, Dios. Y a ti, Señor amado, a ti, Señor Jesucristo, te fue dado un nombre que es sobre todo nombre, Señor. Y en ese nombre, Señor, es que nosotros vamos. En ese nombre es que nosotros nos movemos, Señor. Padre, y no como aquellos hombres que invocaban un nombre que no conocían, un nombre que no reconocían, Señor. Pero hoy, Padre, nosotros declaramos a las potestades superiores, a las potestades angélicas, Señor, que nosotros reconocemos, que nosotros conocemos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Dios en el cual toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Y en ese nombre, Señor, es que vivimos, y en ese nombre es que, Señor, existimos, Señor. En ese nombre maravilloso de Jesús, Señor nuestro y Señor de toda la tierra. Padre, gracias, Dios, te damos porque tú eres nuestra puerta de salvación, Señor. Gracias, amado Dios. Así también, Padre, bendecimos la ofrenda, Dios. Bendecimos el diezmo, Dios, que también entendemos que es una puerta que nos habilita para recibir, para ser bendecidos, Señor. Y hoy, Padre, traemos aquello con lo que tú nos has bendecido esta semana, Dios, para decirte, Señor, hoy de lo que tu mano nos da te damos, porque todo es tuyo, Señor. Y tú eres, Dios, quien prospera y quien nos hace abundar en toda obra de nuestras manos. Bendice, Dios, cada ofrenda, bendice cada diezmo, cada peso, cada hora, cada segundo que mis hermanos invirtieron, Dios, para obtener este salario. Señor, les sea recompensado y les sea remunerado al 100%. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede pasar, iglesia? Pues hermanos, que Dios les bendiga. Pues no se les olvide, ¿verdad? El congreso, ¿verdad? O la próxima actividad a nivel, vamos, general, ¿verdad? Va a ser, ay, se me fue las fechas. ¿Perdón? Creo va a ser 16, 17 y 18 de agosto, ¿verdad? Porque, bueno, solo esperan, ¿verdad?, la confirmación del apóstol Sergio para que se empiece desde el jueves, ¿verdad?, a las 4 de la tarde y sábado, viernes y sábado. Amén. Pero bueno, los que ya están, ¿verdad?, creo que ya confirmados el pastor Julio Herrera y el profeta Tito, ¿verdad? Y bueno, el apóstol Sergio, bueno, pues creo que, pues se supone que ya está confirmado, ¿verdad? Pero quieren que esté bien confirmado, ¿verdad? Y entonces pues se va a hacer desde el jueves, y pues ahora sí que vayamos apartando nuestros días, vayamos apartando nuestros recursos, ¿verdad? Porque bueno, no es de todos los días esto, amén. Y pues bueno, ¿verdad? Ya sabrán, ¿verdad?, cómo va a estar pues el lugar. Pues verdad, ya sabemos que cuando el apóstol viene, pues eso, pues queda chico el lugar, ¿verdad? Porque pues bueno, ¿verdad? Es una ocasión, ¿verdad?, en la que pues no solamente, ¿verdad?, se reúnen las iglesias, ¿verdad?, que están bajo cobertura de aquí de la Pastor Pablo, sino que pues iglesias que están de otras coberturas, ¿verdad?, que vienen desde México, ¿verdad?, y alrededor, ¿verdad? Ayer anuncian que hay uno que viene desde Hermosillo, ¿verdad?,
hasta acá, y pues si nosotros no aprovechamos, ¿verdad?, que lo tenemos aquí a media hora, ahora 20 minutos, pues qué feo, ¿verdad?, que otros que vienen, ¿verdad?, que viajan 3, 4 horas, sí lo aprovechen, ¿verdad? Yo creo que eso sí sería como para darnos vergüenza, ¿verdad?, en algún momento, ¿verdad? Pero pues aprovechemos, ¿verdad? Creo que esto lo venimos anunciando desde enero, y como le digo, no hay excusa, ¿verdad?, para que digamos a final de hora, es que, ¿verdad?, como posteaba ayer alguien, es que Dios sabe, ¿verdad? No, hay algo que es planeación, ¿verdad?, se llama. Entonces, si tenemos una buena planeación, podemos, ¿verdad?, tener bien, ¿verdad?, definido nuestro tiempo, ¿verdad?, para esto. Y pues bueno, entonces 16, 17 y 18. Ok, van 17. Ajá, era un día, pero ahora, ¿verdad?, pues desde el jueves, ¿verdad?, ahora sí que se nos va a confirmar, ¿verdad?, pero lo más seguro es que sí. Pues yo creo que aunque no venga, ¿verdad?, lo van a hacer así, ¿verdad?, pero de todos modos, ¿verdad?, consideremos esos tiempos para las ministraciones, ¿verdad?, que se dan, y pues aprovechemos, ¿verdad?, los tiempos, ¿verdad? Amén. Entonces, pues es lo más cerca ahorita, ya después vendrá lo del Congreso de Varones, ¿verdad?, que es en octubre, y creo que finalmente sería el Congreso campamento de jóvenes, ¿verdad?, que todavía no tiene fecha, ¿verdad?, pero bueno, ahí veremos, y bueno, y obvio lo de matrimonios, que es en noviembre también. Amén. Pues creo que sí, pero ya no se quedó nada, pero todavía faltan varios meses, ¿verdad? Entonces ponemos de pie, iglesia, nos despedimos, ¿verdad?, porque sí va a llover, quién sabe qué tan fuerte, pero va a llover, ¿verdad? Y qué bueno que llueva, ¿verdad? Amén. Mire, ahorita no se siente tanto calor, va a estar rico el clima. Amén. Entonces levante su mano y dígale: Señor, gracias, Dios, por todo este tiempo que nos has permitido, Señor, de enseñanza, Dios. Padre, ayúdanos, Padre, a guardar, Dios, tus palabras, a estar atentos, Señor, a la palabra profética, Señor, más segura, Dios. Señor, que podamos ser despedidos, Señor, te lo rogamos, de este lugar, pero no en tu presencia. Lleva con bien a mis hermanos, Señor, aquellos que estuvieron escuchando a través de la red, Dios, bendícelos y guárdalos también, Señor. Ahora, Señor, nos vamos de este lugar, bendice a mis hermanos con paz, bendícelos, Señor, con salud, con protección, que ángeles, Dios, acampen alrededor de ellos, los guarden y los defiendan de todo mal. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues hermanos, Dios les bendiga, y pues nos vemos el martes.